Amada familia, qué gozo que todos estén aquí reunidos al nombre de Cristo. Estamos reunidos aquí como la iglesia del Señor, como... un selfie para... Señores, miren, hoy están pasando dos cosas. Hoy estamos en un cierre de trimestre. Y usted sabe que cuando se cierra un trimestre, ¿qué pasa? Se abre otro. Muy profundo, ¿verdad? Escucharon bien, ¿verdad? Para que no... Bien. Entonces, miren, como hoy estamos en ánimo de cerrar el trimestre, luego de mi participación, habrá lo que es el panel de preguntas y respuestas con diferentes gracias que tenemos, gracias al Señor en esta casa, de la calidad de Wellington Castro, Luis Miguel Jiménez, Lorna Lizzy Thomas, Víctor Jiménez, estarán por aquí. Entonces, ahí también está, Yandra, ayúdame con estará en pantalla el código QR, QR. Está allí, eso es para que todos los que tengamos alguna pregunta podamos escanear ese código y pues poner nuestras preguntas, nuestras dudas, algún comentario que usted tenga, puede dejarlo caer allí. Y nada, ellos estarán de manera como les caracteriza, dando respuesta oportuna y certera a cada una de las preguntas que nosotros tenemos. Amén. Amén. Qué bueno que usted dice amén conmigo. Póngase de pie, vamos a la escritura. Usted sabe que el día de hoy tengo la asignación de dar un resumen de todo lo que estuvimos viendo en este trimestre. Y como es un resumen, aunque es de todo, es un resumen, tiene su nombre, ¿verdad? Entonces no pretendo abarcar todo lo que se dijo, ni la totalidad de ellos, sino que podamos dar algunos puntos que yo considero importantes y que pude rescatar de todo lo que se nos ha enseñado. Yo sé que usted como buen comensal es el que va a un restaurante a comer, usted puede irse al canal de YouTube de Congregación Cristiana Sal y Luz, es gratis todavía, y allí usted puede repetir todas las prédicas que tuvimos durante este trimestre. El tema que nos compete en este año es la cultura de la iglesia. En este trimestre estuvimos viendo el propósito de la cultura y la preservación de la cultura. Si hay un tercer tema, no lo recuerdo, pero esos son los dos que tengo. Vamos a la escritura en el libro de Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y Andra, si no me pones el tiempo en el teleprompter, puedo robar esta noche. Hechos tiempo, claro que sí, gracias. Hechos 2:42, en el nombre de Jesús dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amado Padre, gracias. Gracias porque permite que tu iglesia se reúna en esta noche en nombre de Cristo. Padre, tu iglesia está aquí en esta noche. No es mi iglesia, no es la iglesia de los pastores, no es la iglesia de ninguno de nosotros, es tu iglesia. Iglesia que tú dijiste que ibas a edificar. Nosotros colaboramos sobre edificando a tu iglesia, Padre amado. Quiero, Padre, que en esta noche tu palabra pueda penetrar los corazones y las mentes de cada uno de nosotros y que ella pueda producir el fruto para el cual ella fue enviada. Muchísimas gracias, Padre amado, por el cuerpo de Cristo, congregado al nombre de Cristo en esta noche. Amén y amén. Puede sentarse con un aplauso, por favor. Déjeme decirle, usted dio ese aplauso como Luis Miguel dijo, vamos a dejar a Osvaldo. Así no, por favor. Miren, este trimestre abrimos nosotros con el pastor Randolph Couvertier. Estuvo aquí desde, ¿dónde que? De Texas, ajá. Randolph estuvo por aquí sobre edificándonos. Él es maestro y tutor en Jeremiah University.
Los estudiantes de REMA hemos tenido el placer de estar de la mano con él en algunos escenarios. Cuando Randolph estuvo aquí, nos estuvo hablando de la cultura general de lo que es la Iglesia del Señor, y Randolph nos hablaba de lo que nosotros, la identidad que nosotros hemos recibido y cómo nosotros podemos vernos en calidad de administradores de los asuntos de Dios, en calidad de administradores y colaboradores. El mismo Randolph definía la palabra administración como la disciplina que se encarga de organizar y dar dirección, de planificar, de potencializar los recursos de una determinada organización. Randolph nos dio esa definición, y en administración usted sabe que se habla de lo que es proceso administrativo, en administración se habla de los principios de administración o principios de Henry Fayol. Ustedes de administración saben más que yo, porque yo nada más he administrado grupos de WhatsApp. Sí, ustedes han administrado más que yo. Entonces, la administración, el nosotros vernos como administradores de los misterios de Dios, administradores de esta gracia soberana que se nos ha concedido en Cristo, es interesante porque nosotros debemos saber qué es lo que se nos ha concedido, y Randolph lo ponía en perspectiva. Miren, para ilustrar este ejemplo, siempre me gusta usar un ejemplo de la economía. Economía como ciencia. La economía es la ciencia que se encarga de la producción, extracción, cambio, consumo y transformación de bienes y servicios en una determinada geografía. Esa es la economía. Anteriormente se decía que era la ciencia de la escasez. Avanzó un poquito, ya no es la ciencia de la escasez, porque la escasez es una consecuencia, no una causa. Y la ciencia no se hace sobre consecuencias, sino hay que irse a la raíz. Por ende, la economía pasó de ser la ciencia de la escasez a ser la ciencia de la producción. Lo subo más. ¿No me escuchan? Ustedes me escuchan. Y Andra. Ok, entonces, les decía, entonces la economía, hay algo que le llaman el problema económico. Yo lo explicaba en mi clase discipular hace 2 jueves atrás, antes de que la lluvia nos interrumpiera. Entonces, la economía tiene lo que le llaman el problema económico. El problema económico es que usted sabe que los recursos son limitados, escasos, y las necesidades son ilimitadas. El problema económico se da porque la economía tiene que dar respuesta con recursos escasos a las necesidades que son ilimitadas. Entonces, ¿qué sucede? La economía, para resolver el problema económico, se hace 3 preguntas. ¿Cuáles son esas 3 preguntas? Bien, la primera pregunta es, ¿qué tengo? La segunda pregunta es, ¿cuánto de eso yo tengo? Y lo tercero es, ¿para quiénes yo tengo eso? Con esas 3 preguntas, la economía busca dar respuesta a ese problema económico. Entonces, nosotros como administradores, y Randolph lo decía, tenemos que saber qué se nos ha concedido en Cristo. Y yo pongo en perspectiva qué se nos ha concedido en Cristo, pero ¿qué tanto de eso nosotros conocemos? ¿Qué tanto de eso nosotros decimos que contamos con eso? Si tuviéramos, por ejemplo, un almacén de las cosas que Dios nos ha concedido, que fuera tangible y palpable, ¿qué tanto de eso que Dios me ha concedido yo tengo? ¿Qué tanto yo conozco? O sea, cuando yo me voy a ese almacén personal, cuando yo me voy a ese almacén de la iglesia, y figúrelo aquí, este sería el almacén, esta es la puerta, gracias. Ahí dentro, ¿cómo yo puedo venir y abrir la puerta y saber que yo cuento, vamos a decir, usted no es baterista, yo sí, aquí yo tengo un bombo, yo tengo platillos, un crash, un ride, un hi-hat, yo puedo contar, yo sé qué yo tengo ahí. ¿Me siguen? De todo lo que se nos ha concedido en Cristo, la iglesia tiene el dominio de eso? ¿Qué tanto la iglesia está administrando lo que de Cristo se nos ha concedido? ¿Nos entendemos? Entonces, la tercera pregunta de la economía, y que yo le pongo en perspectiva, es ¿para quiénes nosotros lo tenemos? Nosotros como administradores tenemos que hacernos estas preguntas necesariamente. ¿Por qué? Porque ya dijimos que somos administradores de los misterios de Dios. Si a usted la palabra misterio no le gusta, usted la intercambia y le pone la gracia. Sí, búsquenme otro micrófono porque no encuentro qué hacer con esto. De verdad.
pues, me están haciendo señas y no, no me concentro así. Entonces, amada familia, nosotros tenemos que saber con qué contamos, con cuánto de eso contamos y para quiénes lo tenemos. ¿Para quiénes es esta gracia que en Cristo a nosotros se nos ha concedido? Esta gracia es para el mundo entero. Pero antes del mundo entero, nosotros tenemos una ubicación local, la cual tenemos que administrar con esa gracia que de parte de Dios se nos ha concedido. Amén. Si está de acuerdo conmigo, dígame amén de verdad. Amén. Entonces, gracias Madiel. Entonces, Randolph decía que si a él les regalan, y ustedes lo van a recordar ahora, si a él les regalan un piano, él dice que no sabía mucho de piano, pero por ejemplo, un Ferrari de piano, ¿lo recuerda? Lo decía tal cual. Si a él les regalan un Ferrari de piano, el mejor piano que usted se pueda imaginar, yo no conozco mucho de eso tampoco, Wellington sí, Wellington conoce mucho de piano. Entonces, si a él les regalan ese piano, usted sabe, mire lo que es capaz de hacer Gilbert con ese piano. Pero si se lo regalan a Randolph o si me lo regalaran a mí, ya usted se va a imaginar qué va a pasar con ese piano. Fácilmente lo utilizaría Ivette como figura decorativa de nuestra sala. Pero los reales, o lo vendemos, gracias Radamés, o lo vendemos, pero ¿qué sucede? El piano que saca notas tan nítidas y que puede de hecho ministrar nuestros corazones a través de esa música tan melodiosa y tan armónica como sonaba esta noche en Ven a adorar. ¿Se acuerdan? Ay, usted ya no lo recuerda, pero acaba de pasar. No nos podemos comunicar porque ya usted ve. Pero bien, si nos regalaran ese piano fue creado con una intención de dar esa música. Pero al nosotros no saber la funcionalidad de ese piano, podemos darle cualquier uso, menos el uso para el que la persona que lo diseñó soñó con que ese piano se utilizara. Amén. Estoy hablando de administración todavía. Gracias. Entonces, tenemos nosotros que saber y remitirnos necesariamente a conocer todo lo que Dios nos concedió en Cristo para nosotros tener la pericia necesaria, para nosotros administrar eso que Dios nos concedió en Cristo y bien usarlo en favor del cuerpo de Cristo. Tenemos una tarea seria de sobreedificar el cuerpo de Cristo, la iglesia global. Amén. Entonces, bien, Randolph también nos hablaba de que nuestra vida está escondida en Dios, no debemos temer a nada, eso usted lo sabe. Se nos hablaba también de cambiar la mentalidad de consumidores a productores. Esa palabra le gusta mucho a Víctor. Cambiar nosotros la mentalidad de demandantes a oferentes. Oferentes es el que oferta. Entonces, nosotros tenemos que cambiar esa... Gracias, Mariel. Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad. También hablaba Randolph del uso diligente de los dones. Cómo cada uno de nosotros ha recibido una medida de gracia que debe emplear en el cuerpo de Cristo. Los estudiantes míos saben que yo les digo, cuando ustedes van a servir, háganlo con dos cosas. Yo sé que ustedes no se recuerdan porque hace muchos jueves atrás, pero yo se lo voy a recordar. Sirvan con excelencia y con amor. Si tu servicio no tiene esas dos características, es un flaco servicio que tú le haces de tanta gracia que se nos ha dado. Nosotros lo mínimo que podemos hacer es servir con excelencia y con amor. Repito, si no tienes esas dos características, no sirvas. Y ya sabemos que el que no sirve, no sirve. Gracias. Seguimos. Luego de Randolph vino, este sí nos gusta, vino Wellington Castro. Nos hablaba de que la cultura es donde los rasgos de identidad de un pueblo están anclados. En la cultura los pueblos encuentran identidad. Amén. Entonces, él nos decía que la cultura tiene expresiones propias que van a delimitar cómo se habla, cómo se viste la persona, de qué manera se conduce. Eso es propio de la cultura de los pueblos. Por ejemplo, aquí en República Dominicana hubo un tiempo que las mujeres, no solo las evangélicas, solo vestían faldas
porque el que tenía los pantalones en la casa era el hombre. ¿Se los recuerdan? Entonces, eso era de manera cultural. La cultura le imponía, eso en la sociología tiene un nombre, no se los voy a decir porque ustedes no son sociólogos, conciencia social. Entonces, sí. Entonces, esa cultura, ese modelo cultural le imponía a la gente, en este caso hasta las mujeres, el cómo se iban a vestir. Entonces, eso es propio de la cultura, cómo la gente se viste, hasta lo que la gente come. Por ejemplo, usted no recuerda la última vez que se comió una bandeja paisa. ¿Se recuerda, Ivette? Usted no la ha comido porque usted no ha ido a Colombia. Sí. ¿Verdad que no? Entonces, la arepa venezolana sí, porque ahora los venezolanos están acá y te la preparan, muy chévere. Pero hasta lo que se come es propio de la cultura. Entonces, la cultura contiene o trata de contener toda la forma de vida de una demarcación determinada. Y en el resumen propio de ese mensaje de Wellington, él nos decía que la cultura tiene como propósito automatizar una forma de pensamiento X en un determinado grupo de personas. La cultura tiene como fin, eso usted debería anotarlo por ahí para que se lleve su frasecita que usted va a publicar en su Instagram, en su WhatsApp y en sus cosas, y lo que se le va a ir quedando. La cultura tiene como propósito automatizar una forma determinada de pensamiento en un determinado grupo de personas. Luego de Wellington pasó Lisi. Lisi nos enseñó que la cultura tiene como propósito preservar lo que ha sido instituido desde el principio. ¿Esto es lo correcto? Amén. La cultura tiene como propósito ¿qué? Preservar lo que se ha instituido desde el principio. Y Lisi nos decía cómo se preserva esa cultura que había sido instituida desde el principio. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ella utilizó ese texto bíblico para tratar de graficar que esa era una de las maneras en cómo preservamos nosotros culturalmente lo que se había establecido desde el principio. La palabra de Dios, que la encontramos en la Escritura, tiene el poder en sí misma ¿de qué? De preservar lo que Dios estableció desde el principio, su diseño. Y hemos dicho aquí de manera iterativa que Dios es celoso con su diseño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bien, en ese mensaje, como siempre, nos divertimos mucho con Lisi porque ella es bien gráfica. Lisi nos habló de los cretenses. ¿Quiénes acuerdan a los cretenses? Mira, que Dios que los recuerde, estamos realizados. Dios que los recuerda a los cretenses. Entonces, al hablarnos de los cretenses, Lisi nos decía que cretense era sinónimo de una persona mentirosa. Acá en Dominicana hay una palabrita más... Sí, ajá, gracias. Puede ser, está bien, pero no hagamos el debate ahora. Espérenme, por favor. Miren, entonces, mentiroso era sinónimo de cretenses. Y yo viendo el mensaje de Lisi y graficándonos en nosotros ahora, a una gente tú no tienes que decirle mentiroso, como tú decirle cretense, era lo mismo. Y yo me puse a pensar, yo dije, cuidado si el sinónimo de cretense y de mentiroso ha cambiado. Y ahora nosotros hemos personalizado la mentira y el sinónimo de mentira no es cretense ni mentiroso, sino soy yo. Por ejemplo, y si usted quiere decirle mentiroso a Wellington, dígale Osvaldo. Sí, me siguieron. Amén. Entonces, a veces nosotros somos tan cretenses que ya ni cretenses es el sinónimo de mentira, sino tú y yo. Se encarnó. Pero Lisi nos hablaba de que como cretenses era sinónimo de mentiroso. Pablo identificó esa ciudad de los cretenses como un terreno propicio para sembrar el evangelio. ¿Les parece? Como en un ambiente de tanta mentira y de tanta falsedad, de pronto hay un hombre de Dios, y no hay grandes hombres de Dios, señores, todos somos, los que hemos nacido nuevos somos hombres y mujeres de Dios. Pablo pudiera ser usted y yo ahora. Entonces, Pablo identifica en medio de tanta mentira un terreno propicio para él, con la verdad, permear. ¿Estamos aquí? Entonces,
si fuera nosotros un evangélico común de sal y luz del siglo XXI, hoy, domingo 7 de julio, por la noche, ¿estaríamos nosotros en capacidad de permear a los cretenses con la verdad del evangelio? ¿Y qué tanta verdad del evangelio hay en mi vida que yo pueda, con la verdad del evangelio que hay en mi vida, poder permear la mentira que es sinónimo de cretense? Eso es reflexivo, eso para que usted se lo lleve para la casa. Pero bien, debemos avanzar. Entonces, Pablo lleva un mensaje de un Dios que ama la verdad. Era todo un reto para esa cultura de mentira. En ese mensaje, Lisi utilizó, que ahora sí ustedes lo van a recordar, la analogía del agua y el aceite. ¿Les gustó, verdad? Excelente. Sí, Madiel, tráeme otro. Pues bien, Lisi utilizaba la analogía del agua y del aceite, diciendo que el agua tiene unas características que le son propias, son propiedades químicas, H2O. Ustedes que son químicos saben de lo que estoy hablando. Gracias, bebé. Sí, nos oímos. Wow, qué fuerte. Entonces, Lisi nos decía que, voy a tener que usarlo más para abajo, que el agua, como quiera que esté, seguirá siendo agua. El agua no va a perder su propiedad. Si usted tiene agua salada, si usted la tiene dulce, es H2O, su composición. Ella no pierde la esencia para la que ella fue creada. Amén. Pero el aceite también tiene características propias del mismo, pero hay un aceite de cada cosa. Hay un aceite de aguacate, hay un aceite de maíz, hay un aceite de todo. Hasta la piel misma produce aceite. A veces yo sudo y sudo aceite. Cuánta unción. Entonces, familia, Lisi nos ponía esa analogía y ella utilizó un ejemplo que nos sirve. Ella intentó mezclar, poniendo juntos en un frasco, agua y aceite. Adivinen, no se mezclaron. ¿Por qué no se mezclaron? Porque son de naturalezas distintas. El usted intentar mezclar cosas de naturaleza distinta le dará una mezcla heterogénea. Y el agua y el aceite, aunque en el mismo frasco, juntas, no se mezclaron. ¡Wow! ¡Qué gran mensaje! Eso también es reflectivo. Lléveselo a la casa. Entonces, luego de Lisi, volvió Wellington y de todo lo que Wellington dijo esa noche, no, porque ya les digo, yo intenté copiar y pegar el mensaje de Welly de un lugar a otro. Y cuando fui al otro lugar me dijo, demasiado largo. Ese es un chiste para que usted lo recuerde. Miren, hay dos cosas que quiero rescatar de ese mensaje de Wellington. Wellington decía, el hecho de dormir en un garaje, en una marquesina, no te convierte en un carro. El hecho de que tú te hayas unido a una cultura congregacional no nos dice que tú eres uno con la cultura de la iglesia. Me voy a explicar un poquito mejor. El hecho de que tú te hayas unido a la cultura sal y luz no dice, tú puedes ser sal y luz y no haberte unido a la cultura de la iglesia del Señor. Mira, el venir jueves tras jueves, que está buenísimo, si no vienes, por lo menos los que están conmigo los voy a quemar. Sí. Venir jueves tras jueves, venir domingo tras domingo, leer los devocionales. ¿Qué les dije? Ese es un clima, ese es un ecosistema perfecto y Saliluz lo está proveyendo para el crecimiento y avance de cada uno de nosotros. Pero no creas que montándote en la ola de me leo el devocional, vengo los jueves y los domingos, pago la cuota, calmo mi mente, no creas que perteneces a la cultura de la iglesia de Cristo. Es necesario algo más. ¿Qué? En primera instancia, haber nacido, mi esposa, qué lindo, haber nacido de nuevo. Amén. Amén. Entonces, la otra cosa que Wellington dijo es, el trigo y la cizaña crecerán juntos. El trigo y la cizaña, ¿qué hacen? Crecen juntos. ¿Qué es crecer juntos?
El trigo y la cizaña vienen juntos los jueves. Se toman el café y el té allá atrás. El trigo y la cizaña vienen los domingos. Se toman, miren, el trigo y la cizaña están saliendo más en las fotos de Instagram de Sal y Luz que el trigo y la cizaña están haciendo eso. ¿Por qué? Porque es bíblico. Jesús dijo, déjala que crezcan juntas. Es bíblico, hay que dejarlos crecer juntos. Pero al final, cada una tiene un destino diferente. Y ese destino diferente está marcado. ¿Por qué usted cree que está marcado? Por la naturaleza propia, inherente y operativa que tiene cada una. ¿Por qué? Porque la cizaña, y creo que Wellington utilizó el ejemplo a sí mismo, la cizaña siempre anda erguida. Ella tiene la frente en alto. La cizaña es un poquito arrogante y hasta prepotente. El trigo no puede andar con la frente en alto. ¿Usted sabe por qué? Porque el peso de su fruto lo dobla. Hola. Dije hola. Sí, entonces, el trigo y la cizaña, mire, es bueno que usted se defina, porque al final, ¿usted sabe dónde va el trigo? El trigo va al granero. Y la cizaña, ¿usted sabe cuál es su destino? Arderá como estopa. No te estoy hablando del infierno ardiente, no te estoy hablando de eso. Pero los dos tienen un destino distinto. Luego de Wellington vino el pastor Luigi, estableció una base escritural, 2 de Timoteo 3, 14 y 15, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ese texto, Luis Miguel nos hablaba de preservar la verdad, y él nos ejemplificaba, por ejemplo, cuando un dominicano pisa Puerto Rico, usted se da cuenta de una vez. ¿Por qué? Porque viene de allá para acá hablando con un cantadito distinto. Sí, ¿verdad que sí? Si un dominicano pisa de pronto Colombia, va a venir hablándote distinto. Entonces, mire lo sensible, qué tan elástico puede ser. Elástico es un término económico, ¿no? Qué tan sensible puede ser ese rasgo distintivo cultural que está en el dominicano, que desde que pisa una tierra que no es la de él, lo pierde de manera tan fácil. ¿No le parece a veces a usted que la cultura de la iglesia tiene rasgos distintivos que están definidos por sí mismos, por lo escritural, que nosotros a veces cuando pisamos tierra que no es nuestra, lo perdemos con tanta facilidad? Vienen hablando el inglés. Ya, entonces, es propio es propio de la cultura de nosotros, pero se pierde tan fácil. A veces uno no entiende ni por qué. Entonces, Luigi hablaba de los alcances de la iglesia en extensión. Él decía que la iglesia es muy extensa, pero es poco profunda. Amén. Si nos ponemos a analizar el trabajo de la iglesia, que la iglesia ha empleado en el evangelismo, en las actividades multitudinarias, en esos eventos que reúnen tanta gente, en verdad, si expresamos avance en función de activismo, la iglesia ha avanzado bastante. Cuando usted contrasta un poquito el resultado que ha tenido la iglesia a través de los años con ese activismo, entonces los números fácilmente le dan rojo. No quisiera usted saber, para un empresario, lo que es un número rojo. Bien, seguimos. Entonces, si decimos que la iglesia no ha crecido en extensión, hablaríamos mentira. Pero si decimos que ese crecimiento extensivo ha hecho que la iglesia profundice en su fundamento, también estaríamos hablando mentira. Y el asunto no es que no hagamos una cosa o la otra, deben hacerse ambas. Pero el asunto es que nos hemos dormido en los laureles pensando que la iglesia extensa, por su extensión es que ha avanzado, y no. Entonces, Luis Miguel decía que cuando se va a establecer un edificio, la profundidad que se le da a ese edificio no está determinada por lo que quiere quien va a edificar. ¿Usted sabe por qué está determinada la profundidad?
por la altura que se le va a dar a la edificación. ¿Me sigue? Entonces, basado en el texto que Luis Miguel leyó, persistir en lo que se ha aprendido, que eso fue lo que yo aprendí, que persistir en lo que se había aprendido es lo siguiente, que usted permanezca en el fundamento doctrinal. Por ejemplo, me enseñaron a mí que permanecer en lo que se había aprendido era que como yo aprendí que era pecado usar esa pulsera que yo tengo, yo tenía que permanecer en eso hasta que yo me muriera. Permanecer en lo que se le ha enseñado, hablando de ese texto que acabamos de leer, no es eso. ¿Por qué? Porque el texto te va a empezar diciendo, Pablo advirtiéndole apostólicamente a Timoteo, le dice, mira, en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, y le enlista cómo vendrán esos hombres. Entonces Pablo le dice, tú tienes que permanecer en lo que tú ¿qué? Aprendiste. ¿Y qué tú aprendiste? A ser totalmente diferente. O sea, tú aprendiste una verdad y tú aprendiste un evangelio que es totalmente distinta a esos hombres que yo te estoy enlistando ahí. Permanece en lo que tú aprendiste. En una palabra dominicana, Timoteo, no te doble. Porque van a venir tiempos en que habrán hombres de distintas formas, pero tú persistes en lo que has aprendido. Amén. Entonces, permanecer en lo que hemos aprendido no es un fundamento doctrinal estéril del pasado. Entonces, Pablo le dice, persiste en lo que has aprendido. Entonces, la iglesia, el propósito de la cultura de ella es encontrar, como Pablo buscó encontrar en Timoteo, el propósito de la cultura de la iglesia, y aquí escúcheme bien para que no me escuche mal, es encontrar una generación responsable cuyos principios y fundamentos no sean vendibles ante cualquier viento. Es decir, si la cultura no encuentra una generación que pueda transportar esta verdad, la cultura va a ir muriendo. Eso es como, y sirve el ejemplo, eso es como el merengue en este país. El merengue encontró una generación que no pudo seguir las bases y el fundamento que él había establecido, y por eso vemos cómo fue en picada. ¿Entienden el ejemplo de lo que le quiero decir? Si la cultura no encuentra gente responsable, en quienes, gente idónea en la que se pueda confiar y que van a pasar, mira, si la cultura no encuentra un Wellington que pueda dejar un legado en Samantha, la cultura de la iglesia falló. La cultura, para no morir en el tiempo, precisa, el propósito de una cultura es perpetuarse. Es perpetuarse. ¿Y cómo se perpetúa una cultura? Cuando encuentra a una persona responsable que tiene principios invendibles, que pueda traspasarlo a otra generación cuyos principios también sean invendibles. Entonces la cultura tiene garantía de que va a seguir pasando de generación en generación. La cultura necesita un Wilmer que no venda los principios. La cultura necesita una Diolkis que sea una con ella y que no venda los principios. La cultura necesita una Nicole. Es más, la cultura necesita una iglesia de Jesucristo que tenga base y fundamento, que más que extensa, sea profunda, para que la cultura del reino de los cielos no sucumba ante tantas cosas raras que están apareciendo en los últimos días. La cultura precisa de gente responsable que pueda esta verdad, y ahí Luis Miguel hablaba de la cadena de frío, cómo se puede preservar un producto siguiendo una cadena de frío, y esa es la cadena de frío, cómo la temperatura puede hacer que los microorganismos que están en un producto determinado no corrompan el producto. Entonces, con esa temperatura, el productor o el distribuidor te da la garantía de que ese producto va a permanecer. Pregunta del $1.000.000. ¿Qué garantía tiene esta verdad de que en nosotros hay una cadena de frío
que pueda hacer que los microorganismos que corroen la verdad de Dios y que buscan corromper la verdad de Dios en una generación, ¿cuál es la garantía que nosotros tenemos de que esa verdad va a encontrar esa generación con esa temperatura adecuada para que la verdad se preserve en nuestros días? Sí, no me la responda, respóndasela a usted. ¿Qué garantía tiene el Evangelio de Cristo que se predica en Sal y Luz, que tú dices que crees y que ama y que tú estás dispuesto a dar tu vida por él? ¿Qué garantía tiene esa verdad de ese Evangelio de que cuando tú te mueras, eso no se va a morir contigo? Porque no pretendo cambiar la forma en la que usted ve al mundo, pero todito nos vamos a morir. Amén. Entonces, para preservar esta cultura y esta verdad debemos irnos al diseño que dio origen o al génesis de ella. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Si es su iglesia, es su diseño. Yo no puedo edificar mi iglesia ni la iglesia como yo quiera, sino que debo edificarla. ¿Cómo? Como Cristo instituyó, porque la iglesia es de él. Gracias. Entonces, luego en otra intervención, Luis Miguel nos hablaba de los signos vitales. Cómo llega una persona a un hospital determinado y lo primero que un médico tiene que hacer es revisar los signos vitales de esta persona. ¿Por qué? Porque dependiendo de los signos vitales, el médico puede garantizar que esa persona vive o no. Pregunta del $1.000.000, que ya se me acabó el tiempo. ¿Cómo están los signos vitales tuyos y míos? ¿Cómo están? Porque si los signos vitales los estamos perdiendo, estamos en buen tiempo. ¿Para qué? Para nosotros actuar y accionar en base. Cuando una persona llega infartando, que ya está casi colapsando, ¿qué hace un médico? Le da reanimación cardiorrespiratoria, RCP. Entonces, con esa reanimación cardiorrespiratoria puede una persona volver a la vida. Sí. Entonces, como nosotros tenemos los signos vitales, debemos ser sinceros con nosotros para saber cómo accionar en base a la pérdida de esos signos vitales. Signos vitales, ponle el nombre que tú quieras. Si estás orando, ponle el nombre, el hashtag que más te suba. Amén. Entonces, para terminar, en el taller El propósito de la cultura con el apóstol Yasser dijo muchas cosas también, de las cuales quiero rescatar 3 cosas. Primera, el culto que oficio, dice la cultura que me gobierna. Por eso nuestro culto es racional. ¿Y qué es racional? Yasser decía que racional es que lo que yo canto aquí los domingos y lo que yo predico los domingos es lo mismo que vivo de lunes a sábado. Sería muy irracional nosotros cantar una cosa aquí los domingos. Por eso yo le decía a mis muchachos en una ocasión, nosotros a veces cantamos que ya no somos esclavos del temor, que ahora somos hijos de Dios. Y eso es una verdad irrefutable. Pero Dios desde el cielo tiene que estar mirándote y diciéndote, a mí me iba mejor cuando tú eras esclavo del temor. Bueno, de hecho, a ti también te iba mejor cuando eras esclavo del temor. Porque por lo menos por temor tú obedecías. Por lo menos por temor tú te conducías de una manera diferente. Por lo menos por el temor al infierno tú llegabas temprano a la congregación. Y hola, a veces llego tarde. Calmaos. Entonces, otra cosa que dijo Yasser, son 3, aquí termino. La microcultura se manifiesta en formas diferentes, es decir, el propósito de la cultura es mantener la identidad, pero el hecho de que lo hagamos distintos, y aquí quiero golpear un poquito, a veces, yo lo he visto en algunos de nosotros, el ego Sal y Luz que a veces nos sale. Sal y Luz es la máxima Sal y Luz porque tenemos algunos recursos y algunas comodidades que otras congregaciones no, y nos hemos perdido en ese camino, sí. Entonces, que la microcultura se manifiesta de maneras diferentes es saber que donde Wellington estaba hoy en el Ceibo, la mentalidad cúltica de esa gente es diferente a la mía. Pero no por ser diferente, ellos están mal y yo estoy bien. Sino que más adelante, esa microcultura en cómo se manifiesta no puede hacer una diferencia abismal en el cuerpo de Cristo. Eso no puede volverse un obstáculo para que nosotros tengamos comunión los unos con los otros. ¿Nos entendemos? Entonces, aunque lo hagamos de manera diferente, somos el cuerpo de Cristo. Eso para que usted no se llame engaño. Y lo tercero que dijo Yasser, como la cultura se manifiesta en una forma, la microcultura es la forma, es decir, como en el Ceibo lo hacen de una forma, como aquí lo hacemos de otra, como en Santiago lo hacen de una forma, aquí lo hacemos de otra, Amil lo hace de una forma, aquí lo hacemos de otra. Esa es la microcultura, esa es la forma. Usted quiere saber lo que dice en el fondo la Escritura, en el fondo dice
y esa es la supracultura que nos gobierna, en el fondo dice que nosotros tenemos una misma fe, un mismo bautismo, un mismo espíritu, que a todos se nos dio a beber de una misma gracia, que tenemos un mismo Señor. Ese es el fondo. Por eso asuntos periféricos y domésticos no pueden hacer una división en nosotros. De manera final, al fin de todo, el propósito de la cultura es preservar la identidad, preservar la vida, preservar la verdad, no naufragar en manos de una generación que pierda los rasgos característicos de ella y no pueda seguirla extendiendo y profundizando. El propósito de una cultura es encontrar gente que esté a la altura de representarla y perpetuarse en generaciones. El cuerpo de Cristo es bendecido. Pastor Luigi, por favor.